¿No escucharon el video? ¿Aló? No señor, solo la imagen. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se pone el video? Solo vimos la imagen, pero no escuchamos el audio. ¿No? Ah, bueno. No sé por qué, no. Vamos a hacer un experimento a ver. Okay. Vamos a hacer un experimento a ver si lo logramos ver. Listo. Perfecto. Esto es un video del origen de una escuela de artes marciales que tiene su origen en China. Vamos a... Miremos si lo escuchan ahí. Súbele un poquito de volumen. Ya. Se escucha un poco lejos. Lejos. Pero ante una enfermedad delicada o demasiado fuerte, los remedios no tenían efecto. Sus técnicas eran ineficaces ante enemigos demasiado poderosos, por lo cual sus alumnos le abandonaron uno a uno. Shirobei, desalentado, puso en cuestión los principios de su método, decidió retirarse a un pequeño templo y se impuso una meditación de 100 días. Durante sus horas de meditación se enfrentaba siempre a la misma pregunta, sin poder encontrar respuesta. Poner la fuerza a la fuerza no es solución, ya que la fuerza es vencida por otra fuerza más grande. Una mañana de nieve se paseaba por el jardín del templo y pudo por fin encontrar la respuesta que tanto esperaba. Primero, oyó el crujido de una rama de cerezo que se rompió en seco a causa del peso de la nieve. Después, vio un sauce en la orilla del río. Sus ramas flexibles se doblaban bajo el peso de la nieve hasta que se liberaban de su fardo, para luego volver a su posición intactas. Esta visión iluminó a Shirobei. Descubrió en ella los grandes principios del Tao. Las sentencias de Lao Tse le dieron al espíritu. Lo que se dobla será enderezado. Lo que se inclina permanecerá entero. No hay nada más flexible que el agua. Pero para vencer lo duro y lo rígido, nada supera. La rigidez conduce a la muerte. La flexibilidad conduce a la vida. El médico de Nagasaki reformó completamente su enseñanza. A partir de entonces tomó el nombre de Yoshin Ryu, la escuela del corazón de Sauce, el arte de la flexibilidad, que enseñó a numerosos alumnos. Bueno, vamos ahí a seguir adelante. No sé qué escucharon. Es un cuento, yo se lo voy a poner en el grupo. Les voy a poner el cuento en el grupo para que lo escuchemos sin afanes. El cuento empieza muy sencillo. Toda arte marcial tiene tres componentes. Un componente espiritual, un componente mental y un componente físico. Creo que el componente espiritual es uno de los más importantes. Y eso ocurre con la filosofía. La filosofía de las artes marciales japonesas es el budismo zen, pero el budismo tiene su origen en la India, en el siglo VI antes de Cristo, y hace todo un recorrido. Creo que las artes marciales tienen su importancia, es cuando el cuerpo y el espíritu hacen cosas interesantes. Miremos si este video sí los podemos escuchar mejor. Budismo Zen. Cuando la mente china entró en contacto con el pensamiento hindú, en la forma del budismo alrededor del siglo I después de Cristo, Mateo está metido en el grupo. dos desarrollos paralelos sucedieron. Por un lado, la traducción de los sutras budistas estimularon a los pensadores chinos y los llevó a interpretar las enseñanzas del Buda hindú a la luz de sus propias filosofías. De esta manera surgió un muy fructífero intercambio de ideas que culminaron en la escuela Huayan sánscrito
Avatmasaka de budismo en China y la escuela Kehon de Japón. Por otro lado, el lado pragmático de la mentalidad china respondió al impacto del budismo hindú, concentrándose en los aspectos prácticos y desarrollándolos en una forma especial de disciplina espiritual que recibió el nombre de Chan, una palabra normalmente traducida como meditación. Esta filosofía Chan fue eventualmente adoptada por Japón alrededor del año 1200 y ha sido cultivado allí bajo el nombre de Zen, una tradición que se mantiene viva hasta la actualidad. Zen es una mezcla única de filosofías e idiosincrasias de 3 culturas diferentes. Es una forma de vida típicamente japonesa y aún así refleja el misticismo de la India, el amor de la naturalidad y espontaneidad del taoísmo y el pragmatismo profundo de la mente confucionista. A pesar de su carácter tan especial, Zen es puramente budista, en su esencia, pues su objetivo no es ni más ni menos que el de Buda. El lograr la iluminación, una experiencia conocida en Zen como Satori. La experiencia de la iluminación es la esencia de todas las escuelas de filosofías orientales, pero el Zen es la única que se concentra exclusivamente en esta experiencia y no está interesada en ninguna interpretación más allá de esta. En las palabras de Suzuki, Zen es la disciplina en iluminación. Desde el punto de vista del Zen, el despertar de Buda y el enseñar de Buda que todos tenemos el potencial de lograr la iluminación son la esencia del budismo. El resto de la doctrina, incluido en los voluminosos sutras, es visto solamente como suplementario. La experiencia del Zen es, por lo tanto, la experiencia de la iluminación de Satori, ya que esta experiencia finalmente trasciende toda categoría de pensamiento. Zen no se interesa en ninguna abstracción ni conceptualización. No tiene ninguna doctrina o filosofía especial, ningún credo ni dogma formal y enfatiza su libertad de todo pensamiento fijo. Esto la hace verdaderamente espiritual. Más que cualquier otra escuela de misticismo oriental, Zen está convencido de que las palabras nunca expresarán la verdad última. Debe haber heredado su convicción del taoísmo, que mostraba la misma actitud sin compromisos. Si alguien pregunta sobre el Tao y otro le responde, ninguno de ellos lo conoce, dijo Chuang-Tzu. Pero la experiencia Zen puede ser pasada de maestro a discípulo y ha sido, de hecho, transmitido por muchos siglos por métodos especiales propios de Zen. En un resumen clásico de 4 líneas, Zen es descrito como una transmisión especial externa a las escrituras, no sostenida por palabras ni letras, apuntando directamente a la mente humana, mirando directamente a la naturaleza propia y alcanzando el estado de Buda. Esta técnica de apuntar directamente constituye el sabor especial del Zen. Es típico de la mente japonesa, que es más intuitiva que intelectual y que le gusta entregar los hechos como hechos, sin comentario alguno. Los maestros Zen no son adeptos a la palabrería y aborrecen todo tipo de teorización y especulación. De esta manera desarrollaron métodos que apuntan directamente a la verdad, con acciones y palabras repentinas y espontáneas que exponen paradojas del pensamiento conceptual y, como los koans, están orientados a parar el proceso mental de pensamiento, preparando así al estudiante a la experiencia mística. Esta técnica se ve muy bien ilustrada en los siguientes ejemplos de cortas conversaciones entre maestro y discípulo. En estas conversaciones, que forman la mayor parte de la literatura Zen, los maestros hablan lo menos posible y usan sus palabras para cambiar la atención del discípulo desde los pensamientos abstractos a la realidad concreta. Un monje, pidiendo instrucción, le dijo a Bodhidharma: «No tengo nada de paz mental, por favor, apacigua mi mente». «Trae tu mente aquí al frente mío», replicó Bodhidharma, «y yo te la apaciguaré». «Pero cuando busco mi propia mente», dijo el monje, «no la puedo encontrar». «Eso», replicó inmediatamente Bodhidharma, «he apaciguado tu mente». Un monje le dijo a Yosu: «Acabo de entrar en este monasterio, por favor, enséñame». Yosu preguntó: «¿Has comido tu potaje de arroz?». El monje le responde: «Ya he comido».
Yosu le contesta: entonces sería mejor que lavaras tu plato. Estos diálogos hacen notar otro aspecto del Zen que es característico. La iluminación en Zen no significa retirarse del mundo, sino al contrario, una activa participación en la vida cotidiana. Este punto de vista atrajo mucho a la mentalidad china, que le daba mucha importancia a una vida práctica y productiva, y a la idea de la perpetuación de la familia. Por lo que no podía aceptar el carácter monárquico. Los maestros siempre hacían hincapié que Chan o Zen estaba en nuestra experiencia diaria, la mente de todos los días, como proclamaba Matsumoto. Aquí vemos algo muy interesante. A Japón llega el budismo Zen en el siglo XIV, XV, cuando Japón se encuentra en batallas, en guerras, con guerreros. Era una cultura totalmente guerrera, donde se vivía de eso, de proteger la tierra, de proteger la familia, de proteger el feudo. Como sabemos, Japón fue feudal por largo tiempo de la historia. Cuando el budismo Zen llega a Japón y encuentra esto, hay una curiosidad histórica. Japón en 1600, en 1500 entra a una era de paz. Entonces los guerreros que habían de la época se encontraron sin trabajo. Se encontraron que el trabajo de pelear ya no era necesario, pero el budismo empezó a enseñarles que el arte de la guerra se puede convertir en un arte marcial, donde la cultura fuera más importante que ganar un combate, sino crecer como personas. Esto lleva a algo muy interesante en ese momento. Los guerreros conocen otra forma de combatir, otra forma de hacer la guerra. Ya es más algo espiritual, algo formativo, que algo de ganar o de perder. Los guerreros del Japón se encuentran en un momento donde la formación de la persona como ser humano es más importante que el hecho de ganar un combate. Y eso lo vamos a ver muy claro en esta definición que tenemos de Budo. El Budo es la conjunción de artes marciales que habían en el Japón. Y vamos a ver unas definiciones que me parecieron importantes, que debemos entender para comprender lo que sigue el camino de la suavidad. En este breve video vamos a examinar el concepto de Budo desde el origen de la idea hasta incluso cómo escribir la palabra en japonés. Espero que les guste. Un loco del siglo XIX, Aizawa Yasushi, hizo la distinción entre Budo y Bugei cuando afirmó: las artes de la espada, la lanza, el arco y la silla representan el Bugei. Sin embargo, conocer el protocolo y el honor de preservar el camino del caballero, esmerarse por el ascetismo y así llegar a ser baluarte del Estado, es Budo. La palabra Budo se deriva de dos kanji, Bu y Do. Al final del video vamos a dar algunas notas sobre cómo escribir estos kanji.
El significado verdadero de la palabra Budo. Hay dos puntos de vista. Número uno, método de ganar por medio de parar un ataque, o sea, parando una lanza. Y la segunda forma es método de evitar la necesidad de usar la lanza. En ambos casos se usa la misma palabra, sea bu, que utiliza los radicales que significan un radical. Aquí ya vemos que se empieza a generar una diferenciación entre la guerra y el entrenamiento para la guerra y el entrenamiento para hacer budo, para crecer. Era más importante ganar sin sacar la espada, era más importante ganar parando la agresión del otro que ganar en pleno combate. Esto nos lleva a que se genera una historia. Japón entra en un momento donde quiere entrar a ser parte del mundo civilizado de la época y se enfrenta a la presión de los países para que Japón entre a ser parte de la sociedad mundial. Esto genera conflictos porque sabemos que Japón venía con una cultura guerrera, con una cultura de samurái, con una cultura del respeto de unas normas donde habían artes marciales de muchas índoles, muchas escuelas de combate. Y eso nos lleva a que alguien, una persona, Jigoro Kano, toma toda esta filosofía y todas estas culturas y todas estas escuelas de combate, entrena y crea algo. Vamos a ver este corto de video de la historia del judo. El judo fue creado por Jigoro Kano. Jigoro Kano nació en 1860, en lo que ahora conocemos como Kobe. Cuando era joven era pequeño y enfermizo, y sus compañeros lo maltrataban demasiado a menudo. Jigoro Kano, que era muy competitivo, quiso encontrar la manera de hacerse fuerte y a los 18 años decidió aprender el Jujutsu. Esta es una forma de combate sin armas, que se desarrolló para su uso en los campos de batalla durante el periodo de guerra civil y se sistematizó más tarde en lo que se ha reconocido como el Jujutsu. En ese periodo había muy diversos estilos de Jujutsu. Jigoro Kano estudió el estilo de Tenjin Shinryu de Jujutsu. Después estudió el estilo Kito. El estilo de Tenjin Shinryu de Katame Waza o las técnicas de control y de Atemi Waza o técnicas de golpeo y el estilo Kito de Nage Waza o técnicas de proyección forman la base del Judo Kodokan. Al estudiar Jujutsu, Jigoro Kano notó que desarrollaba una constitución fuerte y también que su carácter impulsivo se hacía pacífico, mientras que su mente y su cuerpo se fortalecían. Más tarde, al estudiar también otros estilos, llegó a la conclusión de que si desarrollase más el Jujutsu, no solamente sería un arte marcial, sino que podría utilizarse como sistema de educación física y como forma de cultivar el espíritu. Incluyó los aspectos positivos del Jujutsu, omitió las técnicas peligrosas y añadió sus propias innovaciones, dándole el nombre de Judo a esta nueva forma de Jujutsu, y llamó Kodokan al lugar donde se enseñaba el judo. En 1882, Jigoro Kano, con 23 años, alquiló una sala en el templo Isho de Tokio.
Construyó un dojo y empezó el Judo Kodokan. Este monolito marca el lugar de nacimiento del Judo Kodokan. Junto a Jigoro Kano estaban los 4 grandes judokas conocidos como Shitennu, que le ayudaron a desarrollar el Judo Kodokan. Entre 1886 y 1889 había una fuerte rivalidad entre el Jujutsu establecido y el nuevo Judo Kodokan. Esto desembocó finalmente en una competición entre las artes marciales que tuvo lugar en el centro de la Policía Metropolitana de Tokio para determinar entre el Jujutsu y el Judo cuál era la mejor disciplina de combate. Los judokas ganaron claramente la competición, por lo que el nombre del Judo Kodokan resonó por todo el país. Shiro Saigo, que participó en esta competición, fue inmortalizado más tarde en novelas y en películas muy populares, entre ellas la primera de Akira Kurosawa bajo el nombre de Sugata Sanshiro. Después de crear el Judo Kodokan, los alumnos de Jigoro Kano continuaron investigando y perfeccionando técnicas, y hacia 1887 el programa de Judo de Kodokan estaba prácticamente completo. En 1922, Jigoro Kano publicó sus máximas, sus ideales para el estudio del judo, Seiryoku Zenyo y Jita Kyoei. Estos ideales determinan que el judo es la manera de aplicar el poder de la mente y del cuerpo de la manera más efectiva a cualquier asunto. Por medio del estudio del judo se moldean la mente y el cuerpo para producir miembros destacados de la sociedad, que contribuyan positivamente con el mundo y lideren el progreso de la sociedad en su conjunto. Los ideales expresados por estas 2 máximas son las metas para los que estudian judo. Estas palabras, caligrafiadas por Jigoro Kano, expresan la importancia y el placer del trabajo de formación y reflejan el enfoque educativo con el que Jigoro Kano creó el judo. Jigoro Kano, que fue el primer miembro del COI de Asia Oriental, promovió el judo cada vez que salió al extranjero. Siguiendo su ejemplo, sus alumnos también viajaron enseñando judo por todo el mundo. En 1902, Yoshitsugu Yamashita viajó a América invitado con su esposa y dio clases de judo al entonces presidente Theodore Roosevelt. En 1938, Jigoro Kano viajó fuera del Japón para tratar de conseguir que los Juegos Olímpicos se celebrasen en Tokio. Durante su viaje de vuelta a Japón, contrajo una pulmonía y falleció. El fundador del judo tenía 78 años. El judo se extendió por todo el mundo gracias a los esfuerzos constantes de Jigoro Kano y de sus alumnos. Y se ha convertido en un deporte internacional, de la misma categoría que deportes como el fútbol, el atletismo o la natación. El motivo de que el judo ha sido aceptado ampliamente en el mundo, independientemente de la edad y del sexo, es porque es un deporte con una técnica maravillosa y valores educativos que tienen como meta formar personas que contribuyan positivamente con la sociedad. Aquí ya encontramos 2 cosas muy curiosas. La primera, venimos haciendo un viaje histórico desde el siglo VI antes de Cristo y ya estamos a mediados del siglo XX, donde un arte marcial se depuró de tal forma que se convirtió en un sistema educativo y en muchos países este sistema educativo está muy arraigado. Japón es uno de esos y Francia,
Francia tiene el judo como parte de la educación de básica primaria. Pero lo más curioso de esto es que un arte marcial o una filosofía de hace 26 siglos, una arte marcial moderna que cambió el concepto de combate hacia dos frases muy interesantes, que es prosperidad mutua y uso eficiente de la energía. ¿Qué quiere decir esto? De que nadie puede crecer en el judo o en cualquier actividad si no está acompañado de otros. Vamos a ver el judo como deporte. Como nos decía el video anterior, el judo mundialmente es uno de los deportes más vistos, más practicados. En Europa es un deporte casi que a la par que con muchos deportes, como el fútbol, el atletismo. El judo es un deporte olímpico desde 1924. Ya ha crecido de forma exponencial. A este sistema educativo, que es muy curioso porque son tres cosas que uno no la cree que están unidas, pero como hemos visto a través de esto, están unidas. Está unido el sistema educativo, está unido el deporte de alto rendimiento y está unido un arte marcial como algo de crecimiento personal. Esa forma como China y Japón el yo tiene palabras y curiosidades interesantes que a veces nos unen y nos separan de las artes marciales, a veces nos unen y nos separan de los deportes. La cortesía, gracias a tener un arte marcial, si no tenemos un protocolo y unos respetos con nosotros, con la gente y con nosotros mismos.
hemos realizado un recorrido, todo un recorrido histórico desde la India 6 siglos antes de Cristo hasta el siglo XXI con un deporte olímpico donde la cultura, la filosofía y la parte de crecimiento personal no se ha perdido. Gracias y preguntas y podemos conversar. Estuvimos muy callados. Elkin, muchas gracias por tu exposición excelente. Pienso que ese recorrido histórico pues es fundamental. Y fíjate lo que tú nos nombras, que esa gran influencia india, que lo que aporta es esa parte espiritual, la parte meditativa, porque fijémonos que Bodhidharma pasa a China y de China va esa influencia a Japón, ¿no? Entonces, lo que logra incluir esa influencia hindú en las artes marciales, sean chinas o japonesas, ese carácter espiritual es de esa influencia hindú. Fíjate lo ocurrido en Shaolin, cuando la influencia de la respiración y la meditación hindú, y esa fusión con los grandes guerreros chinos, pues generan ese gran arte marcial del Kung Fu. Y lo que tú nos expresas con el concepto de Zen, que es prácticamente también esa arte meditatoria japonesa, el camino de la suavidad, pues cómo se va formando a partir de esas dos corrientes. Déjame, a ver si sos clase y hablamos ahorita. ¿Sí? ¿Te marco ahorita? Por favor, le pones mute, Marta, a tu... Ok. Entonces, pienso que es clave y sobre todo cómo se forma, es decir, cómo se forma la disciplina, una de las pocas disciplinas o artes marciales que llegan a ser deportes olímpicos, ¿no? Es sumamente claro porque además fusiona esa parte física, ese alto rendimiento del deportista con esa concentración y meditación del ser marcial. Entonces, yo pienso que es una gran exposición. Ahora que estuvimos desarrollando el trabajo con la gente de la liga, pues hace falta mucho que involucren todo el tema espiritual antes de, digamos, antes de empezar o emprender ese camino de la competencia deportiva. Porque finalmente lo que nos da esa paz interior es esa meditación, esa concentración, ese balance. Hay una cosa que estás diciendo que es importantísimo en judo y en todas las artes marciales. Si no hay meditación, si no hay... Nosotros en judo le decimos musu. Musu es no mente. Si nosotros no logramos... Si nosotros no logramos eso, desde que el deportista entre que deje de hacer deporte, que deje de hacer fútbol, que el judo tiene su lado de arte marcial y que hay que cogerlo si queremos rendir. O si no, nos volvemos máquinas de tumbar la gente, máquinas de hacer. Yo creo que la meditación y la forma espiritual y el trabajo espiritual en los judokas es fundamental para lograr más que altos rendimientos, para lograr buenas personas. Exacto, eso es fundamental. Yo pienso que eso es una herramienta que puede promover un gran cambio social digamos, en las mentes y en la disciplina de las personas. Y ahora en la actualidad puede hacer que la gente vea las calidades de estas disciplinas para que pues, puedan cambiar, ¿no?, su forma de pensar. Entonces pienso que es una historia muy, muy hermosa, muy agradable. Digamos que de ahí nacen prácticamente la fusión del arte marcial de la guerra con, es decir, nace como tal el arte, ¿no? Todas esas artes de la guerra fusionadas con esas artes meditatorias.
de influencia Sí, hindú. sí, cuando el guerrero deja de ser guerrero y se convierte en que la guerra no es matar al otro, sino que la guerra es ser mejor, se convierte en arte marcial. Si eso no ocurre, tendríamos guerreros, muy buenos guerreros, pero el crecimiento verdadero de las artes marciales ocurre cuando se fusiona la filosofía, el espiritualismo, la mente y el cuerpo. Son tres cosas que si la olvidamos, no vamos a tener arte marcial, sino que vamos a tener deporte o vamos a tener meditación o vamos a tener filosofía. Pero cuando tenemos la mente, el cuerpo y el espíritu haciendo un arte, tenemos arte marcial. Totalmente, totalmente. Y no, pues yo te agradezco mucho por esta orientación, pues de, digamos, dar como un barniz aquí a las personas que están como entrando en esta sintonía, en este tema que es realmente apasionante. Cuando uno entra separándose de la parte de física, entrenamiento físico y descubre el camino espiritual, pues es verdaderamente apasionante. Es muy agradable. Entonces yo invito a los que están, pues que emprendan el camino, ya sea en el arte de su gusto. Estamos pues con esto procurando dar a conocer las diferentes disciplinas, ¿no? Porque finalmente uno también se identifica con una disciplina, ¿sí? Las personas pues como todo verán de pronto en el judo, el kung fu, karate do, taekwondo, la disciplina de su gusto, pero realmente la esencia de todas esas disciplinas es una sola, que es la parte espiritual y la formación en valores, ¿no? De ser una persona. Entonces, pues, yo te agradezco mucho el tiempo tuyo que te has tomado para hacer la exposición. Hemos superado los detalles técnicos y pienso que cada vez vamos a mejorar mucho más. Vamos a mirar si incluimos más personas en el grupo. Yo les voy Pues, a poner la presentación ahí en el grupo sí, sí, para sí. que la que la quieran repetir la puedan volver a ver. Eso, yo alcancé a grabar también, entonces pues también puedo poner la grabación para que la vean, ¿sí? Si alguien de los que están asistentes quiere anotar algo, alguna sugerencia, alguna inquietud, pues los micrófonos son suyos. Pues yo quisiera aportar a, a la reunión, pues que es importante, yo creo que entender, conocer, comprender todo esto de las artes marciales, qué implica, de dónde viene, por qué, cuál es su filosofía y de pronto, pues cada quien, como bien lo comentas, puede inclinarse por lo que más le gusta y por el camino que quiera llevar. Pero bueno que nos hagas conocer de todas, si se puede, para uno tener como esa visión general, holística de todo lo que tiene que ver este tema de las artes marciales. Claro que sí, Ronald, esa es la intención con este grupo de comunidad. Por eso, pues, yo soy practicante de Kung Fu, sin embargo, no quise, digamos, que poner Kung Fu por delante, sino dar a conocer todas las artes, porque a mí me parece importante que se conozcan y que la gente se identifique con una, ¿sí? Se identifique con una y que tome ese camino. Yo procuro abrir espacio, pues, en la que yo sé y pues transmito el conocimiento. Para los que estamos en Bogotá, pues lo desarrollamos aquí en el parque, pero pues Elkin está en Medellín, él nos puede aportar con su conocimiento sobre lo que ocurre, incluso con la Liga Antioqueña de Judo, pues ellos están publicando de manera permanente también algunos pósteres, algunos temas interesantes sobre el deporte. Entonces, pues si de pronto la quieren seguir también, lo pueden desarrollar, está en Instagram y en Facebook, si no estoy mal. Entonces, también, si quieren conocer más del judo. Vamos a programar también otras conferencias con otros artistas marciales que sean de karate, taekwondo. Para la próxima semana vamos a organizar una. Es muy posible que tengamos
karate o taekwondo, yo les avisaré con antelación al grupo. Bien, finalmente, pues yo quisiera recomendarles un libro que es bien interesante y es sobre el tema que estamos hablando. Se llama El libro de los 5 anillos. No sé si de pronto ustedes lo han escuchado, lo han leído. Es un tratado bien interesante de Miyamoto Musashi, que es prácticamente, pues, digamos, podríamos asimilarlo con Sun Tzu en el tema japonés. Y hace un recorrido bien interesante por los caminos del guerrero. Digamos, tiene un concepto de ese camino del guerrero. Entonces, si ustedes lo quieren de pronto comprar, creo que no está en PDF. No sé si Elkin de pronto nos puede ayudar si está en PDF. Creo que hay que comprarlo porque yo no lo he encontrado en PDF. El libro de los 5 anillos se llama. Muy interesante. Bien. Entonces, los dejo con esa bibliografía para que quiera de pronto entrar y conocer un poco más sobre el arte japonés. Bien. Elki, te agradezco mucho a los asistentes por haber participado. Espero les haya gustado, les sirva. Y vamos a dejar las memorias en el grupo para que los que no pudieron estar, pues las revisen y pues se vayan animando un poco más a estar en estas charlas teóricas. Bien. Entonces, les agradezco mucho. Si alguien tiene algo más que anotar, si no, pues nos vemos dentro de 8 días. Vamos a trabajarlas para los días miércoles a las 7 de la noche. Eso que es una buena hora para que la gente se relaje un poco y conozca nuevos temas. Bien. Entonces sería todo. Elkin, muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. Listo. Muchas gracias a todos. Una feliz noche. Muchas gracias. Bueno, Que estén bien. bien, ok. Chao, chao.